porque un debate siempre da de qué hablar, la mesa de análisis del primer debate presidencial. Con Mario González. Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro. Entramos en el post-debate. Ya horas después de sucedido el primer ejercicio, el primer careo entre los tres aspirantes a la presidencia de la República. Y tengo el enorme gusto de presentar a los representantes de cada una de las plataformas políticas, de las alianzas y también de Movimiento Ciudadano. Me acompaña Javier Corral, representante de Claudia Sheinbaum. Javier, qué gusto saludarte. Gracias, Mario, también para mí. Me da mucho gusto, hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho que no nos Bueno, yo sí te sigo, ¿verdad? Obviamente, pues en los medios. Pero, yo también, pues por supuesto, hay que seguirte. Pero directamente no había tenido la oportunidad de volverte a saludar. En las trincheras donde te encuentres. Así es, ¿no? Así es. Gracias, Javier. Enrique de la Madrid nos acompaña telefónicamente. Gracias, Enrique, bienvenido. Javier, con el gusto y de también saludarlos, y también estaré en algunos minutitos por ahí, buen camino. Sí. Buenos días. Bueno, es coordinador del programa de gobierno de Xóchitl Gálvez. Y Braulio López Oa, representante de Javier Álvarez Maínez, o Javier Maínez, como ya lo están tratando de, bueno, pues se ha presentado así. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, Braulio. Gracias a ti por la invitación, Mario, y Ochoa. Saludos a Javier y Enrique. Bien. Bueno, pues hay mucho que comentar. Empecemos, si te parece, Javier. A ver, pues, ¿quién está ganando el postdebate, digámoslo así? Más que el debate. Más que el debate. Bueno, mira, yo creo que es importante. Bueno, primero saludar a Braulio, por supuesto, a Enrique. Debo decirte que los debates en estas circunstancias, y sobre todo en un ambiente como el que vive el país actualmente, pues están fundamentalmente dirigidos ya a las bases de apoyo predeterminado de las campañas y los candidatos. Y quizá en donde algo modifican o algo cambian, pues son los sectores que se muestran a veces indecisos. Uh-huh. Y bajo esta lógica, yo te diría que Claudia Sheinbaum tuvo un muy buen desempeño, un gran desempeño, diría yo, a la luz de tres cosas. Lo que el debate permite hoy por hoy apreciar, por un lado, es la estructura mental de un candidato o de una candidata. Uh-huh. Si está articulado o no su pensamiento, sobre todo para responder de manera inmediata. Y también si en el conjunto de los planteamientos se visualiza, se puede apreciar una propuesta integral de gobierno, una visión de Estado. Y yo creo que en estas tres cosas Claudia Sheinbaum lo hizo muy bien. Es una mujer muy capaz, muy estructurada, tiene un pensamiento muy definido. Articulado. Y luego debo decir que además su propia presencia, un talante que es de una persona tranquila, ¿no? Ecuánime, le han permitido salir muy bien de este primer debate frente a lo que se esperaba, ¿verdad? Un debate difícil para ella de entrada, por varios de los temas que se habían colocado, que se colocaron, pero no solo eso, por la cantidad de temas que se colocaron, porque oye, pues se colocaron temas que cada uno da para un debate, ¿no? Sí. Se metieron educación, salud, anticorrupción, transparencia, migración, etcétera. Entonces, yo creo sinceramente que el debate lo ha ganado ella en términos de estos tres análisis que yo te hago. Incluso, bueno, pues las mesas de opinión, la comentocracia, como se dice. Oye, estoy un poco asombrado que hasta los más rabiosos críticos del presidente López Obrador y de la 4T han salido a reconocer el mal desempeño de Xóchitl Gálvez ayer en la noche, y también han salido a admitir el triunfo de Claudia Sheinbaum en este ejercicio. Obviamente, en el fondo también hay una crítica al formato, de verdad. Sí. Creo que los tres, bueno, no ayudó. No he escuchado yo a Jorge Álvarez Maínez, pero ya he escuchado tanto a Claudia como a Xóchitl advertir que es un formato muy abigarrado, que no les permitió a una y a otras explayarse como ellas hubieran querido. Uh-huh. Sin embargo, creo que la primera prueba, este primer lance de confrontación,
ha salido victorioso para lo que ella. conversamos con Jorge Maínez es él reconoce que hubo problemas, pero dice que esos son pretextos fundamentalmente y ahora hubo oportunidad de sacar artillería, a pesar Claro. del formato también se dio ese planteamiento y en esa manera pues creo que fue fluyendo esa parte, pero sí creo que no ayudó mucho el formato. ¿Cómo lo ves tú, Braulio? ¿Cómo estás viendo todo? Pues para nosotros la verdad fue muy interesante ver justo la propuesta con claridad, de una propuesta alternativa a la de las dos coaliciones, a un joven valiente, inteligente, elocuente como es Maínez en acción. Creo que aprovechó muchísimo el debate para dar a conocer a muchos mexicanos y mexicanas. Recordemos que Maínez antes del debate lo conocía el 40% de la población. Entonces es muy importante que adviertan que hay una alternativa distinta y quién la encabeza. Y también decirlo, también darse cuenta que ha habido una estrategia de invisibilización de Movimiento Ciudadano y de Álvarez Maínez, y pues ayer entendemos por qué con claridad, ¿no? Porque pues sí es mejor oposición, sí tiene virtudes muy distintas a otra candidata de la oposición, y eso quedó de manera muy clara, yo creo que para quien vio el debate. Sí hay una manera de ganarle a Morena, pero no es la que muchos pensaban, sino que sí es Maínez, sí es Movimiento Ciudadano, y así creo que se vio en las valoraciones del debate, en las discusiones que se están dando en la mesa, el tema de contención mediática que se quiere hacer de Xóchitl, cuando realmente pues fue un desempeño pues que todos lo vimos, ¿no? Y que no fue un desempeño positivo. En cambio Maínez justo se presenta como muchos mexicanos no lo conocían y como realmente es un gran parlamentario. Ayer demostró su calidad en el debate, en la deliberación, su congruencia, su digamos lo claro que es en presentar las cosas. De hecho creo que fue el que mejor respondió a las preguntas, así, y fue tendencia en Twitter, fue el único nombre que apareció justo, porque la gente justo se interesó en lo que significa Maínez. Vimos también las reacciones positivas que hicieron en ciertas valoraciones de ciertos medios, se le da como ganador en los debates, y pues realmente yo creo que lo más importante es entender que sí había un miedo, y ahorita lo entendemos, de varios, en ver en la figura de Maínez un competidor serio, y creo que ayer pues ese miedo se creció, dado que sí demostró por qué es candidato a la presidencia. Hay una encuesta de Encol que realiza con el diario El País, en el que habla de pues prácticamente las distancias que estamos viendo del debate, me estoy refiriendo específicamente al debate. Dice quién ganó el debate. Dice Claudia Sheinbaum 46%, Xóchitl Gálvez 25%, Jorge Maínez 10%. Es decir, se mantiene más o menos como lo que hemos visto en cuanto a el desarrollo de las encuestas, ¿no? Las últimas series de encuestadores que hemos visto no varía tanto. En ese sentido, Javier, pues más o menos lo que tú dices, ¿no? Cada quien habla a su público, pero en este caso, ¿tú crees que...? Nada más para hablar de la encuesta, porque sí, también creo que hay que ver quién perdió, ¿no? Y sí es contundente, le dan un 43% a Xóchitl Gálvez. Sí, la ubican como la principal. ¿Y coincidirías con eso? Pues, ¿crees que perdió Xóchitl Gálvez? Yo creo que la que menos aprovechó el debate sin duda fue Xóchitl Gálvez. O sea, digo, se vio justo en las reacciones, se ven las reacciones ahorita preocupadas, bueno. y creo que sí aprovechó muchísimo más Maínez para mostrarse como una oposición seria. Vamos con Enrique de la Madrid, para conocer tu punto de vista, Enrique. Enrique, creo que tenemos un problema con la... Ahí estás. No tenemos, es que está en trayecto, hay que decirlo, Enrique, no, de repente ahorita se aparece por aquí, pero sí está. No, sí hay cantidad de obras. Oye, a ver, y entonces... Decía sobre esta proyección. Sí. Mira, yo creo que las encuestas que se recogen de momento a la celebración de un debate, pues en mucho recogen el ambiente, recogen en mucho las preferencias electorales. Es muy difícil, además, con encuesta telefónica, recuperar realmente un sondeo en estricto sentido. Yo sí creo que lo más interesante es en la opinión de quienes han estado en el análisis político, en el análisis de las elecciones, de las campañas, las conclusiones que sacan,
varios de ellos, incluso te decía yo, muy claramente identificados en contra de la candidatura de Sheinbaum, pues han señalado que se ha dejado por parte de Xóchitl pasar esta oportunidad, la ha aprovechado muy bien Claudia Sheinbaum y se ha dado a conocer efectivamente Jorge Álvarez Maínez, ¿verdad? Que aprovechó el momento. Que aprovechó el momento porque además es muy fácil estar en medio de estos dos polos, ¿no? De estas dos grandes posturas, y luego poder despachar para un lado y también para el otro, ¿no? Sí. Entonces... y de hecho físicamente lo pusieron en medio, ¿no? Pues sí, yo creo que así fue por sorteo. Por sorteo. Sí. De hecho, hasta esa disposición de lugares le permitió a él estar centralmente en la pantalla siempre, ¿no? A ver, hay de todas las primeras planas que hemos visto, golpes, bromas y fallas de reloj se imponen en los primeros 3 rounds, dice Milenio. La razón, Xóchitl carga con todo, Claudia no se engancha y revira. Maínez testigo. El Financiero, debate con ataques entre las candidatas. Por ahí van todos, pero hay uno que sí llama la atención, que es el del periódico Reforma, donde dice Claudia más Maínez aprietan a Xóchitl. ¿Así lo viste tú, Enrique de la Madrid? ¿Cómo estás? Gracias, perdón Mario, gracias Javier, ¿cómo estás, Braulio? ¿Cómo Hola. estás? Muy buenos días y perdón por la demora. Yo primero de las cosas que sí quiero resaltar, que quiero en un debate así, Mario, es primero, ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego? Porque finalmente en una campaña hay cosas que están en juego. Pues la presidencia, en este caso. Y el futuro del país, ¿no? Que incluso es más que la presidencia. O sea, por un lado está en juego mantenernos como mexicanos indiferentes ante el abandono, ante la caída, por ejemplo, de nuestro sistema de salud, que fue el tema de ayer, en donde 50 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud a partir del cierre del Seguro Popular. Hemos perdido 4 años de esperanza de vida en México. En la Ciudad de México, sorprendentemente más, 9. 3 de cada 4 niños hoy no tienen vacunas. Entonces ahí tiene salud. Educación. Un sistema educativo que francamente no está a la altura de lo que necesitamos los mexicanos, sobre todo en la economía del conocimiento, en la economía del Internet, en la economía digital. De acuerdo a las pruebas de PISA, nos señalan pues que prácticamente la mitad de los mexicanos no entienden lo que leen y no sabemos hacer operaciones matemáticas normales. Entonces, ¿qué está en juego eso? Mantenernos indiferentes ante el abandono o animarnos, atrevernos sin miedo a ser un país de clases medias. ¿Qué es clase media? Un país donde superemos la pobreza extrema. Somos 9 millones de mexicanos en pobreza extrema. ¿Cómo no la vamos a poder superar en un sexenio? En uno. No se ha podido en muchos, ¿eh? Pero se puede, porque no hemos enfocado, se puede. Tan solo, y ya lo he mencionado aquí, tan solo con lo que han sido algunas de las obras faraónicas que no sirven para nada, con 1.3 billones de pesos, podrías haber permitido en este sexenio, y lo haremos en el que viene, que 9 millones de mexicanos superen la pobreza extrema. Entonces, eso está en juego. Y creo que es lo que tenemos que recordar, porque estas elecciones van a marcar 2 rumbos de país muy diferentes. Por un lado, yo sigo viendo, y lo digo con respeto, pero una visión de país, de tratar de tener una visión hegemónica, una única voz, regresar a un partido hegemónico. Es un gobierno antifederalista, es totalmente centralista, enemigo del sector privado. Ayer en varias reflexiones que hizo la propia candidata Sheinbaum hablaba de que cuando entra el sector privado hay corrupción. O sea, los definió como corruptos. O nos animamos a un país democrático, federalista, de economía mixta, del sector privado participa y genera empleos, el gobierno establece las condiciones y abiertos al mundo. Me parece que eso es lo que está en juego y eso es lo que está en juego también las próximas semanas. Escuché a Javier y coincido con él que en este momento pues cada quien tiene que ir por lo que le falta. ¿A nosotros qué nos falta? A nosotros nos faltan cerca de 10 millones de personas porque tuvimos 19, medio, 20 millones de votos en el 21, pero nos falta ir por 10 millones de personas que van a venir de los nuevos votantes, los que han votado por primera vez, de personas que quizá hace 6 años votaron por Morena y hoy no están satisfechos, y es a ellos a los que les tenemos que hablar, que un mucho mejor México sí es posible, y que no nos podemos quedar en modo sobrevivencia, que no basta, aunque se quedan los programas sociales, todos se quedan, pero no basta. Claro. No viene uno a la vida a esperar un programa social. ¿Se logró llamarle esos 10 millones de personas? Yo creo que nos falta, yo creo que nos falta ir más por ellos. Soy yo de la opinión de que esa es la conversación, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Claro que también ayer Xóchitl lo que quiso es también pues marcar ciertos contrastes y ciertas insuficiencias. Nos hablan como si estuvieran hablándonos desde Dinamarca. Oigan, aquí les hablamos de Dinamarca,
donde ya no hay feminicidios, ninguno está de alguna manera sin definirse, somos un país donde todos estamos pasándola muy bien, pues ese país no existe. Existe en el imaginario nada más del gobierno actual. Pero tenemos que convencer a los mexicanos que no están contentos, a los que están inseguros, a los que no tienen un empleo, a los que no tienen acceso a educación, a los que no tienen acceso a vacunas, a que sí creamos que México puede ser mejor. A ver, Javier. Bueno, yo creo que Enrique ha colocado muy bien la entrada de esta polémica y de este postdebate, porque efectivamente lo que se está dirimiendo al final del día, con el respeto que nos merece Movimiento Ciudadano y la biografía de Jorge Álvarez Maínez, son dos grandes visiones del país y del futuro de México. Una que está anclada muy en el pasado. Ayer mismo Xóchitl no podía, con esta claridad, por ejemplo, con lo que ahora Enrique lo ha hecho, definir qué tipo de sistema de salud se quisiera para el país, ¿no? Incluso hasta los mismos nombres los repiten, Seguro Popular. O sea, estar hablando de una institución que fue muy desprestigiada, que fue objeto de varios de los principales problemas de corrupción de gobernadores en el país, es una visión en donde no se reconoce absolutamente nada de lo que hemos avanzado, cómo se ha incluso enfrentado la pobreza, cómo se ha disminuido la pobreza y sobre todo la pobreza de ingresos en México, porque eso pues son datos que están ahí de Coneval, de INEGI, de distintas instituciones, cómo la economía mexicana es una economía fuerte, con una posición en el mercado internacional muy sólida, con un incremento incluso de inversiones, el dólar, la paridad del dólar, el aumento al salario mínimo histórico en México. O sea, nunca había habido en ninguno de los gobiernos, ni de los que se asumieron de la revolución, ni los de Acción Nacional, con Calderón y con Fox, y pasando por Peña Nieto, un aumento salarial como el que ahora viven los mexicanos, que tiene que ver con posibilidades de consumo. Entonces sí se están discutiendo. No, la verdad, digo, se cristaliza en esta administración, pero ya venía un proceso, ¿no? Como para tratar de mejorar el salario mínimo. Bueno, nada más que ese proceso duró también 40 años. Y Movimiento Ciudadano, o sea, también es un proceso que duró 40 años para revalorar el salario en México. Sí. O sea, tan es así que se acumuló un déficit en el valor adquisitivo del salario. Sí. Evidentemente muchas de estas cuestiones no se reconocen a la actual administración. Lo que yo sí quiero decir sobre todo es que ayer faltó, por lo menos yo quisiera decirlo así, hasta claridad para saber exactamente qué quiere el PRIAN, porque ayer no hubo la capacidad para formular, por ejemplo, cuál es realmente la crítica al sistema educativo, ¿no? O sea, cuál es realmente la crítica al sistema de anticorrupción que estamos proponiendo, por ejemplo, ¿no? Tiene incluso confundidas las figuras, las iniciativas Xóchitl en esta materia, no supo realmente de qué se trata, que si la Agencia Federal Anticorrupción se va a investigar a sí misma a la presidenta, pues esto es una mentira, esto es una distorsión total. O sea, no hay claridad ni siquiera para plantear el malestar que se tiene. Entonces es solo un poco regresar hacia atrás. Y también una confusión muy grave de datos y de números. Por ejemplo, decía ahorita Enrique lo del feminicidio, los feminicidios. Es imbatible que en la Ciudad de México los feminicidios disminuyeron considerablemente. Hay distintos estudios, no solamente los que pueda citar el Partido Morena o el movimiento de Claudia Sheinbaum. Lo que se habló de cero fue lo que dijo Maínez, que Xóchitl no había presentado una sola iniciativa en el Congreso mexicano sobre estos temas. Presentó un pequeño cartelón. Entonces yo sí creo que hay aquí una disputa de dos grandes visiones de qué hacer frente a la desigualdad, frente a la pobreza. No se trata de estigmatizar al sector privado, no lo ha hecho Claudia, realmente no lo ha hecho. En los documentos que se han configurado en materia de desarrollo económico, crecimiento económico, que ha constituido el Grupo de Diálogos por la Transformación, hay una afirmación de reconocimiento al papel que el sector privado puede y debe jugar en materia subsidiaria o supletoria, pero no de sustitución del Estado, porque ahí es donde está el gran tema. Y creo que ahí es donde está la gran diferencia en los dos grandes temas, en educación y en salud, ¿no?
si realmente lo que se quiere es un modelo de salud pública, un modelo de educación pública o un modelo de salud y educación subsidiado por hacia los particulares, porque no todas las intervenciones de los particulares son malas, pero la experiencia privatizadora en México ha sido muy negativa, tiene resultados muy cuestionables en términos de corrupción. Es lo que incluso terminó descalificando a las asociaciones público-privadas, que en algunos temas son tan necesarios, pero en otros dejaron mucho que desear. Entonces no se trata de descalificar al sector privado, lo que se trata es sí de advertir que ha habido procesos de privatización que terminaron corrompiendo a las instituciones y terminaron distorsionando los objetivos. Enrique, ¿querías? Vamos con Braulio primero y después con Enrique. ¿Se pueden arrebatar la palabra? Ya más yo me encargo de manejar los relojes y la bolsa de tiempo si no se la roban, como diría el clásico ya. Adelante, el debate, Mario, nos permitió situar bien la discusión. Nos han hecho por meses esta discusión entre dos fantasías. ¿Y a qué me refiero con esto? Unos te dicen que esto es Dinamarca, que estamos mejor que nunca. Y los otros te dicen que esto es Venezuela. Y esas dos realidades no las comparten la mayoría de los mexicanos, no piensan que es así. Y creo que justo el debate ayer nos permitió ver que sí hay alternativas, y que sí hay alternativas puntuales respecto, y por qué nos diferenciamos desde el Movimiento Ciudadano y por qué se diferencia la propuesta de Maínez, porque sí es una propuesta de futuro. Si ustedes escuchan las propuestas que hace Maínez ayer, van enfocadas a la niñez mexicana. Lo decía, se hacen propuestas a la niñez porque los niños no votan, ¿no? Y es una realidad en México. El presupuesto que se debe mandar a la primera infancia para cambiarle la vida en materias de salud, de educación, de nutrición a las niñas y a los niños del país, nos permitirían igualar condiciones, igualar oportunidades más rápido de lo que consideramos. Y ese es un foco de la campaña. Otro es un enfoque en los jóvenes y en las universidades. Por eso hablaba de su propuesta de 1 millón de jóvenes en las universidades. Hoy en México, de los que aplican, 4 de cada 10 queda fuera, porque no hay infraestructura para ello, y tenemos, pues es gente que solicita un ingreso, que tiene ese interés, y no se está dando abasto el Estado mexicano para cumplirle a esas personas. También decirlo, es la agenda del agua, es la agenda del medio ambiente, es la agenda de la energía limpia. Y también mostró, a diferencia, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, que sí se puede tener claridad sobre temas que son polémicos. El tema del aborto, de libre decisión sobre su cuerpo por parte de las mujeres. El tema de una reforma fiscal, por ejemplo. Nadie habla de ello porque no es políticamente a veces redituable, pero se tiene que enfrentar los problemas del país con la máxima seriedad y la máxima puntualidad, y se requiere una reforma fiscal que nos permita igualar condiciones. Otro tema es la regulación de las drogas. Otro tema es la descarbonización de este país. Otro tema es la desmilitarización de lo mismo. Y a eso Maínez no tiene miedo de plantearlo, de discutir. Bueno, ya no se planteó porque no eran los temas planteados para el debate. Pero lo pueden ver en varios debates y en varios posicionamientos de Maínez. Y creo que ese es un gran diferenciador. Otro tema que creo que esta discusión es el ver un México distinto y mejor. Está este debate constante, lo ven también ayer, pero lo ven en cualquier mesa de debate, entre la discusión de qué gobierno es peor, si el actual o los pasados. Y a la gente no le importa eso, con todo respeto. A la gente quiere ver hacia futuro y qué se va a hacer distinto. Y en eso creo que no es ver tal vez a Dinamarca, porque mucha gente lo puede ver distante, pero se puede ver Nuevo León y Jalisco. Cómo están creciendo Nuevo León y Jalisco, cómo están funcionando, la infraestructura que está llegando, la inversión pública que está llegando. Es indudable que sí hay maneras en que México responda distinto. Un caso específico, por ejemplo, es que los gobiernos de Nuevo León y Jalisco tienen cobertura total para la infancia que tiene cáncer, ¿no? Y esto el gobierno federal lo cortó. Más de 4,000 niñas y niños murieron en este país por falta de medicamentos contra el cáncer, y esa cobertura total sí se puede dar por el Estado mexicano, sí se puede dar por los estados que forman parte del Estado mexicano, y pues se ha dado en Jalisco y Nuevo León, y se podría dar a nivel nacional. Gracias, Braulio. Enrique, por favor. Bueno, dos comentarios. Primero, yo creo que, y algo que decía Javier, y creo que es muy importante, nomás que pues no fuimos nosotros los que lo empezamos, es este hábito de negar cualquier logro, ¿no? Y en esta caricatura que quiere hacer Morena, ¿no? El PRIAN, los neoliberales,
Sí, son muy buenos para caricaturizar, pero ahí es donde empiezan justamente los errores, las injusticias. Yo sí reconozco los avances que ha habido en este gobierno. Por ejemplo, yo reconozco y reconocemos, me parece que el aumento al salario mínimo ha sido muy importante. Ahora, de aquí para adelante no puede seguir siendo por decreto, tendrá que ser el resultado también de que mejore la productividad en la economía. Yo reconozco que hubo una disminución de 5 millones de pobres. Hombre, pero para las remesas que llegaron, para el 70% de endeudamiento adicional en el país, para el número de los programas sociales, 5 millones no fue nada. O sea, ¿cuántos habrán tenido que aumentar y después retroceder para que quedara en 5? Pero hablemos de los temas que creo son muy importantes y creo que son críticas y propuestas. En el tema de salud, no era perfecto, pero sí tiraron del Seguro Popular, lo tiraron a cambio de nada, porque ya vimos que no se les salió lo del INSABI, y ahora están con el tema también del IMSS Bienestar, que tampoco va a funcionar, y son datos, 50 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Hoy 3 de 4 niños no reciben vacunas. Hombre, si apenas hace 5 años éramos un país que tenía 95% de cobertura, pues ¿qué hicieron? ¿Sí? 800,000 muertos en el COVID. ¿Y quién? En el caso de la Ciudad de México, pues la doctora Sheinbaum, dicen que es científica, ¿no? Ella sabe. Ella supuestamente sabía los daños de no haberse puesto aquí los cubrebocas y no lo hicieron obligatorio. Ella sabe. Y aún así aquí los daños terribles. Ella sabe también, ¿no? Pues es científica. Ella sabe, ¿no? Sabe que la educación es importante. Sabe que los primeros 1000 días de un infante, son fundamentales. Pues ella sabe, ¿no? Es científica. Aquí también quitaron las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. En salud, ¿a dónde vamos en salud? En salud tenemos que tener un sistema de salud integral, donde todos los mexicanos tengamos acceso a la salud, independientemente de nuestro estatus laboral. Hacia allá tenemos que ir. No importa si trabajas en el sector privado y te tocaba el IMSS, no importa si estás en el gobierno y te tocaba el ISSSTE, no. A partir de que eres mexicano o mexicana, acceso a la salud. Ahora, en el Inter, sí hablamos de un nuevo seguro popular. ¿Y por qué, Javier? Porque la gente lo que te demanda en las calles y te lo dice es que sí me atendía el seguro popular. Y yo he estado en muchas personas y le digo, oye, ¿te atendía? Sí. ¿Tenía problemas? Sí, no los niego. Los conoce Javier también como exgobernador. Sí. Pero, oye, de ya tirarlo, es que este es el gobierno, el de Morena, donde si te duele un dedo y tienes una infección en un dedo, te lo corta. Si tienes un problema en un pie, te lo amputa. Me parece que esta idea tan soberbia, incluso hasta en el título, la cuarta transformación, no me digas, nos vienen a transformar cuando todos los gobiernos es la evolución y la construcción a partir de lo hecho. Ahora, ¿dónde estamos en el dilema? Que sí tenemos dos visiones muy diferentes. Una visión estatista. Es que ahora fíjate, Pemex, donde le hemos tirado 900,000 millones de pesos de pérdidas por la obsesión del presidente de vamos a refinar petróleo, aunque ganemos más en la exploración y en la exportación, es lo que hace decir, no, eso no me importa, yo voy a refinar, ahí lo tiro, ¿sí? La obsesión. Ahora otra vez una nueva línea aérea mexicana de aviación, donde están tirando el dinero. Vamos a crear un nuevo aeropuerto, el AIFA, porque el que estaban construyendo de la administración pasada no dio porque estaba llena de corrupción. Si ha habido un gobierno despilfarrador, es el de Morena. Hablan de la austeridad, son nada más austeros en ideas y en resultados. Es una ofensa a los mexicanos la manera como han tirado el dinero. 70% más de deuda que tenemos hoy los mexicanos y te puedo asegurar que hoy van a seguir diciendo con cinismo que no ha habido deuda. Entonces, un mejor país, claro que es posible, pero a partir también del reconocimiento de lo hecho, no de esta caricatura de descalificaciones de unos y de otros, de una polarización que se ve que ya no les alcanzó a México, ahora se le están llevando hasta América Latina. México merece más, los mexicanos merecemos más, y quitar también esta mentira absurda y despiadada de amenazar a la gente con menos recursos de que les van a quitar los programas sociales. En un video que estoy sacando en estos días, tenemos programas sociales, por lo menos que identifico, desde 1950, el INJUVE, 1961, CONASUPO, 1997, Progresa, programas sociales, ha habido, habrá y siempre habrá, que no amenacen con lo único que le preocupa a los mexicanos es que les quiten sus programas sociales. Tan es así que las encuestas dicen, si usted tiene programa social, está usted más inclinado a votar por la 4T. Si usted no tiene un programa social, usted está más inclinado a votar por Xochitl. ¿Saben qué, mexicanos y mexicanas? Ningún tarugo, bueno, sí ha habido uno, pero ningún tarugo hacia adelante quitaría ningún programa social.
Para eso venimos a la vida, a un programa social. México merece más. Y sí, no el México de una sola persona otra vez, no el México de una sola visión, no el México de los gobiernos estatistas y funcionarios, y no el México cerrado al mundo. Sí, hay otro México mucho mejor. Bien. Enrique, a ver, Javier. Pues a mí me 5 minutos. A mí me gustaría reaccionar a esta visión del mundo ideal de Enrique de la Madrid, que parece que viene efectivamente él de Dinamarca, no nosotros. Pero él no viene de Dinamarca ni del gobierno de Alemania. Él viene de participar en uno de los gobiernos más despilfarradores y corruptos de la historia de México. Quiero decir que se trata del gobierno de quien fue el corrupto y más corruptor de los presidentes de este país, que es Enrique Peña Nieto. Si hubiera poca calidad moral, se reconocería el enorme daño que se le hizo a la nación en todas estas formas en que se distorsionaron y se desvirtuaron el seguro popular, el sistema educativo, el sistema de salud, los sistemas de la vivienda, cómo se degeneró el Infonavit. O sea, como si le hubieran entregado a Andrés Manuel López Obrador una administración y un país boyante, y no la pobreza insultante que dejaron y que es lo que se ha tenido que revertir. El PRIAN no es un fantasma, Enrique. El PRIAN es una realidad. La coalición que está representando Enrique aquí, lo he dicho en otros espacios, es la coalición, es el acuerdo político, es la alianza corrupta históricamente mayor que se ha hecho en México, entre lo peor de los dirigentes del PRI y lo peor de los dirigentes del PAN. Esos son los que deciden ahí. No es Enrique de la Madrid, ¿eh? A ver, todo esto que ahora dice y explica, pues lamentablemente Enrique no es el candidato, ¿verdad? Ojalá hubiera sido el candidato a la presidencia, pero es Xóchitl, que no ha tenido ni siquiera la capacidad para articular una respuesta mínima. O sea, una candidata desprovista de una visión integral, porque ayer lo único que se reflejó pues fue el fracaso de una estrategia mediática que la lanzó como un fenómeno que iba a ser, que no sucedió, y que ayer lo único que demostró es que no trae nada, porque no traen un programa, no trae una claridad de nada, una visión de Estado, ¿no? Ayuna de ideas, terminó poniendo la bandera al revés. Entonces, yo creo que hay que tener también cierta responsabilidad histórica de lo que inmediatamente ha sucedido en el país. Y no le pueden reconocer al gobierno actual que solo por la vía de la regularización de grandes contribuyentes, solo por la vía de grandes contribuyentes, el Estado mexicano, como nunca antes en la historia de México, recuperó cerca de 1.3 billones de pesos. Y digo grandes contribuyentes, no los 11,000 contribuyentes que están catalogados así. Solo con alrededor de 5,000 grandes contribuyentes consiguió 1.3 billones de pesos en el combate a la ilusión y la evasión fiscal, que antes estaban ¿dónde? Pues en los enjuagues, en el contubernio del poder político y el poder económico, que estaban amasados en la figura del presidente de la República. Entonces desde ahí no se puede empezar a hacer la crítica como si hubieran dejado una bonanza. Pues oye, dejaron un país empobrecido, un país corrompido, un país con instituciones absolutamente distorsionadas, y no hay ni siquiera un mea culpa, un nostra culpa, un decir, bueno, ya no vamos a hacer eso. O sea, ahora nosotros nos proponemos presentar otros personajes. Pero ¿cómo si tienen encabezando en la alianza legislativa a Manlio Fabio Beltrones, el capo de capos de la política mexicana? Casi creo que estás trabajando indirectamente para que llegue Beltrones al Senado. Ay, no seas payaso, no seas payaso. Oye, pues sería, no seas payaso, sería poco orgullo, ¿no? No seas payaso ni ridículo, ni si te olvide que hace poco eras un gobernador panista. No, lo fui. No, pero gobernador panista, siempre con estos, pues este oportunismo que se ve donde medio te colocas, ¿verdad? Nunca he sido oportunista. Y además, fíjate, y con estas cosas tan absurdas, fíjate qué gran mérito. Es que recaudamos 1.3 millones más. Pero solo por combate a la ilusión y la evasión fiscal. Ahí te platico la otra, Javier. Y la otra, 7 billones de pesos más. 7 billones de pesos más de endeudamiento en este gobierno. 70% más, porque se llenaron de mentiras. Y todavía ayer en la noche, mira, a mí lo que me preocupa es cuando ya había un gobierno de mitómanos en el poder.
Porque cuando eres mitómano, entonces dejas de ver la realidad, ¿sí? Entonces, fíjate, ayer, por ejemplo, parece incluso que para pertenecer en Morena tienes que reprobar el polígrafo. Oiga, no, usted habla con la verdad, no, usted no puede trabajar en Morena. Usted tiene que ser un cínico que pueda decir mentiras, pero con cara de credibilidad, así, con convicción. O sea, para estar en Morena hay que ser un cinicazo. Y seguramente les dan hasta cursos de poder mentir así con cara de serios. 7 billones de pesos más de deuda, y te puedo asegurar que en la mañanera de hoy o de mañana el presidente va a decir con esa cara que tiene que no hay deuda. Y ayer también, por cierto, tampoco gobierna Claudia Sheinbaum. ¿Quién va a gobernar? Pues el presidente. El guioncito es el de ayer. No hay problema, porque el presidente lo estima. Otra vez con Pero eso. No, bueno, pues no sé ese. Ahora, y 2 temas. Reconozco cosas. Qué bueno que crecieron este año pasado al 3%. Los felicito. Quiere decir que en el promedio del sexenio, ahorita más o menos ya van en el 0.7% anual. Como no se les da lo de las matemáticas, no sabe que nosotros crecíamos poquito, sí poquito, pero 2.5% promedio anual. Si les va bien, van a acabar en 1. Por eso me parece que se pasaron de criticones del pasado, no reconocen nada, y el México que tenemos que construir, Javier, es lo que hicimos del bien del pasado, juntos le seguimos. Lo que no servía, lo quitamos. Pero esta fantasía, ¿verdad?, de que, fíjate, y sí es cierto, no les dejamos un paraíso, pero qué prisa de ir al infierno, ¿eh? ¿Qué prisa tenemos de ir al infierno? No, pero a ver, yo creo que es muy importante. Adelante, Vamos con Braulio. Y luego sí, me sí. a mí también para reaccionar aquí con Enrique. Yo creo justo que este discurso de choque polarizante ya cansó mucho a los mexicanos y las mexicanas. Ya están de verdad aburridos de estas cuestiones, y creo que sí tenemos que empezar a hablar con verdades de puntos en específico. Por ejemplo, se habla de justicia social. Bueno, Morena ahorita, hoy, en la Cámara de Diputados, tiene encapsuladas iniciativas que sí impactan en la justicia social. Decidieron hacer lo que nos llamamos los diálogos de la simulación, y por todo el país a discutir cosas que es evidente que se tienen que hacer, como es el salario mínimo conforme a la inflación, discutir un régimen de pensiones, discutir un régimen de vivienda. Todo eso está congelado. El salario mínimo fue una propuesta muy activa de Salomón Chertorivsky, que es candidato hoy a la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Maines desde el 2015 presentó iniciativas al respecto. Es una agenda que hemos abanderado y que lo dijimos a Morena en el momento en que se presentaron las iniciativas. Se tienen los votos suficientes para hacer esas modificaciones. Creo que una reforma que es evidentemente importante y que Morena nada más ha pateado el bote es el tema de las 40 horas. Se puede discutir cómo se va a hacer este tránsito, pero es indudable que se requiere este esquema de justicia social. 3 veces lo han mandado a Parlamento Abierto. Lo vuelven a subir a los diálogos de la simulación. El presidente dice que no se va a tratar. Temas importantísimos como licencias de paternidad, que ayudan justo a la equidad entre hombres y mujeres, también deciden detenerlas. Es de verdad lamentable. Por ejemplo, ley silla. Hay personas en este país que por 8 horas no se pueden sentar en una silla para descansar. Es increíble que en el 2024 estemos discutiendo este tipo de temas y están todas congeladas. También lactancia materna, lactancia extendida, es de verdad muy grave. Y también decirlo, hay incongruencia también en el discurso de la candidata Xóchitl y del PRI y el PAN en el tema de los programas sociales. Votaron en contra, ahí están los votos para hacerlo en la reforma constitucional. Y hoy dicen que están a favor de los mismos, pues entonces ¿por qué votan en contra? Xóchitl dice que está a favor de la pluralidad y diversidad en las personas. Pues también votaron en contra en terapias de conversión. Lo hicieron hace 2 semanas, no hace 3 años, no hace 5 años, hace 2 semanas. Ese es el grado de incongruencia y el grado de falsedad de ciertos discursos. Y porque sí, también tienen este esquema de sentirse dueños de la oposición. Y no, ayer quedó clarísimo que hay oposiciones distintas. Está la oposición tradicional, que la verdad es que pues no es querida en México. El PRI tiene un 70% de rechazo en el país, 70%. Y también entender y decirlo con muchísimo claridad, la incongruencia mayor en este país es que las 2 candidatas de las alternativas, de las coaliciones, han hecho campañas ilegales.
Una empezó 5 meses antes, otra empezó 2 años antes. Por Dios, eso es una causal de nulidad del registro de las candidatas. Si hubiera estado de derecho, esas 2 candidatas no podrían ser candidatas en México. Han rebasado el tope de gastos de campaña. Y aquí hay que preguntarnos, ¿ese dinero de dónde sale y cómo lo van a pagar? Claro. Porque esa es la gran tragedia de este país. Y ayer se tocaba en el tema de corrupción. Si llegan justo con financiamientos previos a la campaña, que no se sabe de dónde, pero se sospecha que pues de gobiernos y que de empresarios y que algunos de delincuencia organizada, y no hay una rendición de cuentas por esto. Son 2 candidatas que aspiran al máximo cargo del país, y están dispuestas a violar las leyes electorales para hacerlo. Es la peor señal que se le puede mandar a este país, que 2 de sus candidatas quieran acudir a la ilegalidad para llegar al poder. Tengo 10 minutos para concluir, pero rápidamente. Sí, a ver, vamos para reaccionar aquí. 1:30 para cada uno ya dijo y cerramos con un comentario que final. Soy oportunista. A ver, adelante, Javier Corral. Está bien, no pasa nada. A ver, Braulio, déjame nada más responderte rápidamente una declaración que acabas de hacer sobre un ejercicio del que te puedo demostrar que no fue un ejercicio de simulación. Yo creo que uno de los primeros y más importantes señales de inclusión, de apertura, de diálogo que se produjo por parte de Claudia Sheinbaum fue la integración de este grupo de diálogos por la transformación, en donde hay un grupo ahí plural de quienes ya no tenemos partido. Yo renuncié al PAN y la mayoría de los que están ahí no tienen partido y yo ya no tengo partido. En ese grupo se generaron varios ejercicios. El que a mí me correspondió, y puedo decir que casi fueron de los demás, fueron auténticos ejercicios de interlocución. Yo fui incluso con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, expertos, instituciones públicas, incluso de las que visiblemente son contrarias a la 4T. Y generamos un diálogo y un intercambio que de diálogo a veces se convertía en debate y en discusión. Y de ahí elaboramos y conjuntamos una propuesta integral anticorrupción muy importante. Y te quiero decir, están ahí México Evalúa, el IMCO, el Instituto de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, Mauricio Merino, y ahí se habló con enorme franqueza. Y recogimos una visión integral del problema de la corrupción en México y por eso pudimos hacer la propuesta que hicimos. Voy ahora contigo, mi estimado Enrique. Primero, tendría que decir en honor a nuestra amistad que no te abarca la corrupción de Peña Nieto. Tengo que decirla. Para empezar, en lo personal. Pues no te mancha. Empieza durito, pero sí te quiero decir algo. Ustedes son corresponsables de la tragedia del país. Porque se mantuvieron durante mucho tiempo en esta mezcolanza de poder y dinero, de negocios y política en México, en donde el vértice era el presidente de la República, era el broker de los grandes intereses económicos. Por eso se devastó, como se devastó lo que se fue llamado la nueva oportunidad del PRI o el nuevo PRI. Era Peña Nieto el gran hacedor de los negocios, por eso terminó con una Casa Blanca como recompensa. Si alguien manipuló en alguna época del país los programas sociales, fue el PRI. Por eso nacieron tantas legislaciones y tantas normas y tantas prohibiciones, porque si alguien hizo de los programas sociales un instrumento de coacción, un instrumento de chantaje, fue el PRI. Pero ahora resulta que la mejor propuesta en materia de desarrollo social que tiene la coalición del PRIAN son los programas sociales de López Obrador. Ayer escuchamos a la candidata enarbolar no una, varias veces, que va a continuar con los programas sociales de López Obrador. Empezaron diciendo, Enrique, que los programas sociales eran dádivas a las personas. Casi un insulto, casi una humillación a la gente, porque esa coalición tiene muy mal dimensionada al pueblo de México. Creen que son menores de edad, sí. Los tratan como tarugos, como si recibieran solo dádivas. Y ahí está un problema de visión, Tengo Enrique, que de la cual ir planeando ya la salida. Bueno, así lo que digo es,
tienen una mala lectura de la población y de lo que realmente piensa la sociedad mexicana. Bueno, se me quedan aquí un par de apostillas. Las vamos a retomar, si me permite. Sí. No, vamos a... Oye, bueno, a ver, yo estaría de acuerdo en que nosotros sí nos metamos a discutir propuestas. Claro. Sí, no, oye, porque veo que tú traes a veces más claridad de las propuestas que la candidata. Bueno, es que yo soy el de las mesas de Matías. Oye, A ver, es que dicen, Enrique, que tú o Beatriz debieron haber sido los candidatos. A ver, yo creo que lo hicimos a la mejor. Varios comentarios. Yo asumo mi responsabilidad, como diría Javier, no de haber estado en la corrupción, pero de que tenemos que aprender a denunciarla todos con voz alta donde estemos. Y por cierto, a todos los de Morena hoy les aplica lo que me estás diciendo. Así es. Porque todos los que están hoy con Morena son corresponsables de la escandalosa corrupción. No me voy a ir por ahí, pero a ver, sabemos, y en corrupción, y podríamos hablar de eso, todos hemos fallado, la verdad. Todos es un problema sistémico. Es un problema sistémico universal. Y debemos de trabajar con seriedad como una política de Estado hacia adelante. ¿Qué fregados vamos a hacer? Porque nadie le hemos atinado, incluyendo este gobierno. Oye, perdóname que te diga, pero acabas de repetir la frase que es el lema de nuestra propuesta: el combate a la corrupción como una política de Estado. Es que te escucho, Javier. Y bueno, muchas gracias por eso. Para que veas que también te tengo muy estudiado. 2. ¿Por qué lo de los programas sociales? Perdón que lo diga con respeto. Porque es Morena la única estrategia de campaña es engañar a la gente que se los va a quitar. Entonces nosotros nos tenemos que ver la necesidad, que además es de verdad, que decir, a ver, los programas sociales se quedan, no se van. Ahora sí, a otra cosa. ¿Cómo vamos a volver a crecer la economía? ¿Cómo vamos a generar empleos? ¿Cómo vamos a tener un sistema educativo con acceso para todos? ¿Cómo vamos a tener un mejor sistema de salud que el que teníamos? ¿Cómo vamos a trabajar en la corrupción? Pero somos nosotros los que tenemos que insistir en una mentira que han hecho. La coalición, 2 temas más. Sí, somos una coalición de partidos políticos y de ciudadanos. Sí, somos. Y en nuestra debilidad está nuestra fortaleza, que es cuál. Entre nosotros ya tenemos que aprender a negociar. Porque la vida es negociación. Y con lo que no queremos, creo que no hace bien. Y ahí sí, con todo respeto, y después Javier creo que no lo va a negar, pues el presidente López Obrador tiene una añoranza por el sistema autoritario priista de los 70s. Esa es una obsesión, pues así con eso creció. Esa no es la que queremos los mexicanos, no, queremos pluralidad. Y 3, yo viví el proceso, estuve en una primaria. ¿Y por qué salió Xóchitl? Así lo voy a decir, porque se entusiasmaron los ciudadanos. Fueron los que al final del día salieron y la impulsaron y los partidos la hicieron propia. Entonces mi mensaje a los ciudadanos es, ya le hicieron candidata, ¿quieren terminar la tarea? Bien. Háganla presidenta, porque es la única candidata que sí salió del impulso de los ciudadanos y no del presidente en turno, ¡hombre! Ni del dirigente político en turno. Es la única candidata ciudadana. Hoy, una reacción. Es que ya no puedo, porque mi bolsa de tiempo se la robó la producción, de verdad. Porque, a ver, Braulio, cierra, pues por Claudia favor. Sheinbaum tiene una encuesta de millones de personas. Millones de personas. Oye, como la del Tren como Maya, terminaron como bajando a Beatriz Paredes, como terminaron bajando a todos. A ver, vamos a cerrar con Braulio. No puedes poner Braulio ese López, ejercicio como ejemplo. De Movimiento Ciudadano, por favor. Decirlo. Fue vergonzoso hay el una pacto. postura que dice que el país va bien, hay 2 posturas que dicen que el país va mal. Pero aquí sí hay diferencias, son 2 opciones distintas. Y lo que ha hecho el PRI y el PAN por meses es decir que nada más ellos son los dueños de la oposición, son los únicos legítimos para eso. Y en ese sentirse dueños de la oposición dicen, Movimiento Ciudadano, tú te tienes que sumar, y tú PRD no tienes que hacer berrinche, y tú Beatriz tienes que declinar, y tú Krill igual. Y pues esto no es democracia, no es cierto que la gente puso a Xóchitl Gálvez, fue una decisión cupular, la quisieron inflar y la quisieron vender como la propuesta de cambio y así fue evidente la sincronía de los medios para efectos de inflarla y pues ayer se desinfló. Hay que decirlo, ayer se desinfló y hay que verlo con claridad. Si la gente cree que se tiene que cambiar, pues sí hay una posibilidad. Y la posibilidad ayer quedó evidente por su elocuencia, por su inteligencia, por su valentía, por su arrojo. Y ese es Maynes y ese es Movimiento Ciudadano. Si alguien tiene duda, vuelva a ver el debate. Ahí está muy claro quién sí tiene tablas. Pues a mí me gustó para más este debate, la verdad. contradecirlo. Así que Bueno, entonces, ¿qué te parece si a mí me gusta, yo creo que hay que lo repetimos? Hay que repetirlo. Les agradezco a los 3. Braulio López, de Movimiento Ciudadano, Enrique de la Madrid, representante de Xóchitl Gálvez, Javier Corral, siempre un gusto saludarte también, representante de Claudia Sheinbaum. Y pues nos comprometemos a otro debate. Gracias a usted por escucharnos, tener la paciencia y lo espero mañana, aquí a las 7 de la mañana en la primera emisión de Enfoque Noticias.